Salvó a un cachorro. Pero meses después descubrió que no era un perro. Luke apretó las correas de su bolso de cámara mientras se adentraba más en el bosque. El aire fresco del otoño traía un toque de pino y tierra húmeda, y la luz dorada del sol poniente se filtraba a través del dosel. Esta extensión de naturaleza salvaje, justo en las afueras del aislado pueblo de montaña que llamaba hogar, era un lugar de escape frecuente para él. Pasaba horas allí, capturando la belleza indómita de la naturaleza a través de su lente. Aquella tarde en particular, había avistado un claro delante, el punto panorámico perfecto para fotografiar los intensos tonos del atardecer. Luke dejó su equipo, desplegó con cuidado el trípode y comenzó a ajustar la configuración de su cámara. Justo cuando se preparaba para tomar la primera fotografía, un leve sonido rompió el silencio. Un gemido suave, casi imperceptible. Se detuvo, bajó la cámara y frunció el ceño. El sonido se escuchó de nuevo, un poco más fuerte esta vez. Era inequívocamente un grito, una súplica desesperada de ayuda. Luke escudriñó el área, con el pulso acelerado. Empacó su equipo a toda prisa y siguió el sonido, saliendo del camino trillado y adentrándose en la maleza más densa. A medida que el gemido se hacía más fuerte, vio algo parcialmente oculto debajo de una capa de hojas y ramitas. Se agachó y apartó los escombros, dejando al descubierto una pequeña caja de madera. Estaba maltratada y húmeda, como si hubiera estado allí durante días. Dentro, acurrucado como una bola temblorosa, había un pequeño cachorro negro. Luke se quedó sin aliento. El pelaje del cachorro estaba enmarañado con tierra y escombros, y sus costillas eran apenas visibles debajo del pelaje irregular. Su pequeño cuerpo temblaba sin control, aunque el bosque no era particularmente frío. Pero fueron los ojos del cachorro lo que más impactó a Luke, redondos, profundos, y llenos de una tristeza insoportable que parecía suplicar piedad en silencio. Luke miró a su alrededor, casi esperando que alguien emergiera de entre los árboles, pero el bosque estaba en silencio, salvo por el ocasional susurro de las hojas. «¿Quién te dejaría aquí afuera?», murmuró en voz baja, con el corazón encogido. El cachorro dejó escapar otro gemido débil. Su pequeño cuerpo se sacudió mientras luchaba por levantar la cabeza. Sin dudarlo, Luke metió la mano en la jaula, sus manos delicadamente mientras recogía a la temblorosa criatura. El cachorro era más ligero de lo que esperaba, un peso frágil en sus brazos. Su fragilidad era desgarradora, pero había una chispa en sus ojos que le decía a Luke que este pequeño no estaba listo para darse por vencido todavía. «Está bien, amigo», murmuró Luke, envolviendo al cachorro en su chaqueta para protegerlo del frío de la noche. «Ahora te tengo». El camino de regreso a su cabaña, que normalmente era un paseo tranquilo, se hizo más largo y pesado con el peso adicional de la responsabilidad. El cachorro no hizo ningún esfuerzo por resistirse. Su pequeña cabeza reposaba sobre el pecho de Luke, como si ya comprendiera que estaba a salvo. La mente de Luke se llenó de preguntas. ¿Cuánto tiempo había estado el cachorro allí afuera? ¿Quién podría abandonar algo tan vulnerable? Cuando Luke llegó finalmente a su cabaña, situada entre los altos pinos, depositó con cuidado al cachorro sobre una manta suave cerca de la chimenea. El cachorro se movió ligeramente, su pequeño cuerpo todavía temblaba, pero sus ojos siguieron a Luke mientras se movía por la habitación. «Eres un niño fuerte», dijo Luke con una leve sonrisa. «Te llamaré Sombra». El nombre le pareció apropiado, inspirado en el pelaje oscuro del cachorro y la forma en que parecía aferrarse a él como si temiera perder el único destello de bondad que había encontrado. Luke preparó un pequeño cuenco con agua y trituró un trozo de pan, con la esperanza de que fuera suficiente para que el cachorro aguantara hasta que pudiera comer bien por la mañana. Shadow olfateó las ofrendas con vacilación antes de mordisquear el pan, con movimientos lentos e inseguros. Al ver al cachorro comer, Luke sintió una oleada de alivio. Por primera vez desde que descubrió la jaula, se permitió creer que Shadow podría tener una oportunidad. A medida que caía la noche, Luke se encontró sentado con las piernas cruzadas en el suelo junto a Shadow, acariciando suavemente el pelaje enmarañado del cachorro. Los ojos de Shadow se cerraron y su pequeño cuerpo finalmente se relajó mientras se sumía en un sueño exhausto. Luke se apoyó contra la pared, con la mirada fija en la frágil criatura. No había planeado adoptar una mascota,
Estaba concentrado en la fotografía y en la vida sencilla y solitaria que había construido en las montañas. Pero mientras observaba cómo el pecho de Shadow subía y bajaba con cada respiración constante, se dio cuenta de que ese encuentro casual ya había cambiado algo dentro de él. En el tranquilo calor de su cabaña, rodeado por el tenue crepitar del fuego y el suave susurro del viento del exterior, Luke hizo una promesa silenciosa. No sabía cuál había sido el pasado de Shadow, pero se aseguraría de que el futuro del cachorro estuviera a salvo, lleno del cuidado y el amor que se le habían negado. Mientras Shadow dormía en paz por primera vez en lo que Luke solo podía imaginar que había sido un viaje largo y angustioso, sintió que una tranquila determinación se apoderaba de él. Este era solo el comienzo de una historia que ninguno de los dos podría haber previsto. Una historia que había comenzado con un débil gemido en el bosque y que los llevaría a ambos por un camino que estaban destinados a recorrer juntos. La cabaña de Luke, escondida en lo profundo del bosque, se transformó rápidamente en un santuario para Shadow. El pequeño y frágil cachorro que había sacado del bosque comenzó a prosperar bajo el cuidado de Luke. Desde el momento en que Shadow abrió los ojos bajo el cálido resplandor de la luz del fuego de la cabaña, pareció reconocer que ese era su hogar. Luke, aunque no estaba preparado para tener una mascota, se adaptó con sorprendente facilidad. Preparó un rincón acogedor junto a la chimenea con mantas y un cojín suave donde Shadow pudiera descansar. El temblor del cachorro pronto se calmó y fue reemplazado por una cautelosa curiosidad. Shadow siguió cada movimiento de Luke, sus pequeñas patas negras arrastrándose suavemente detrás de él. Ya sea que Luke estuviera preparando café, desempacando su equipo de fotografía o leyendo junto al fuego, Shadow estaba allí, silencioso, atento y siempre cerca. Al principio, la energía de Shadow era modesta. Pasó gran parte del día durmiendo, mientras su pequeño cuerpo se recuperaba de la terrible experiencia que había soportado. Pero al cabo de unos días, su apetito se volvió voraz. Luke lo alimentaba con comidas pequeñas y frecuentes de pollo hervido y arroz, la dieta recomendada en una búsqueda en Internet para cachorros desnutridos. Shadow devoraba cada bocado con gusto. Sus pequeños y afilados dientes rechinaban como si no tuviera suficiente. No pasó mucho tiempo antes de que aflorara el lado juguetón de Shadow. Comenzó a darle empujoncitos a Luke con la nariz cuando quería atención, o a golpearle los pies con sus patitas pequeñas y torpes cuando se aburría. Luke, divertido por las payasadas del cachorro, se encontró riendo más de lo que lo había hecho en años. A pesar de sus comienzos difíciles, Shadow parecía inusualmente inteligente. Aprendió rápidamente órdenes como «siéntate» y «quédate quieto», obedeciendo a Luke con una atención casi inquietante. Inclinaba la cabeza cada vez que Luke hablaba, sus ojos ámbar enfocados como si realmente estuviera tratando de entender. Al principio era una pequeña peculiaridad, pero Luke la encontró entrañable y peculiar. A medida que pasaban las semanas, la transformación de Shadow se hizo imposible de ignorar. Lo que habían comenzado como cambios sutiles, un pelaje más brillante, patas más fuertes, pronto se volvieron dramáticos. En menos de un mes, el cachorro había superado el tamaño de su pequeño cojín junto al fuego. Su cuerpo, que alguna vez fue demacrado, se llenó de músculos y su pelaje negro se volvió liso y brillante. Sus patas, mucho más grandes de lo que Luke había notado inicialmente, insinuaban el gran tamaño que estaba destinado a alcanzar. Al cumplirse el segundo mes, Shadow ya no se parecía a la frágil criatura que Luke había rescatado. Se mantenía erguido y orgulloso, con sus orejas puntiagudas y sus rasgos marcados más parecidos a los de un lobo que a los de un can. Su presencia era imponente y sus movimientos, gráciles pero poderosos. Incluso Luke, que se había acostumbrado a la compañía de Shadow, a menudo se maravillaba ante el rápido crecimiento del animal. La curiosidad se convirtió en cautela la primera vez que Luke llevó a Shadow al pueblo cercano para buscar provisiones. Mientras los dos caminaban por las calles tranquilas, Shadow a su lado, las cabezas se giraron. La gente los miraba, con expresiones que mezclaban asombro e inquietud. «Vaya perro que tienes ahí», comentó un hombre mayor en la tienda general, con la voz teñida de escepticismo. Luke asintió cortésmente, restándole importancia al comentario, pero mientras recorría la tienda, los susurros lo seguían. «A mí me parece más bien un lobo», murmuró un cliente a otro. «¿Estás seguro de que es seguro tener algo así por aquí?», intervino otra voz. Luke sintió el peso de sus miradas, pero no dijo nada.
Shadow, ajeno a la atención, permaneció tranquilo al lado de Luke, sus ojos ámbar escudriñando la habitación con silenciosa inteligencia. De regreso a la cabaña, Luke no podía quitarse de la cabeza las dudas que se adueñaban de su mente. El tamaño de Shadow, su aspecto salvaje y su rápido crecimiento no eran normales en un perro. Sin embargo, a pesar de los murmullos y las sospechas, Luke no podía imaginar su vida sin Shadow. De vuelta en la cabaña, Shadow volvió a su habitual carácter juguetón, persiguiendo las hojas que entraban por la puerta abierta y acariciando la mano de Luke como para tranquilizarlo. Luke se arrodilló a su lado y acarició el espeso pelaje de su cuello. «Eres un misterio, Shadow», dijo en voz baja. «Pero no me importa lo que digan los demás. Eres mío». Mientras Shadow apoyaba la cabeza en el regazo de Luke, su gran cuerpo era casi demasiado grande para el rincón junto a la chimenea. Luke se encontró sonriendo. El vínculo entre ellos se había fortalecido con cada día que pasaba, y ninguna duda o especulación podía disminuirlo. Pero mientras Shadow se quedaba dormido, con el pecho subiendo y bajando sin parar, Luke no pudo ignorar las preguntas que aún persistían. ¿Qué clase de criatura había traído a su casa? ¿Y qué les depararía el futuro a ambos? La rápida transformación de Shadow, de un cachorro flacucho a una poderosa criatura parecida a un lobo, se había vuelto imposible de ignorar. Su gran tamaño, la agudeza de sus rasgos y la forma en que sus ojos ámbar parecían brillar con inteligencia hicieron que Luke se preguntara si su compañero era algo más que un perro. El comportamiento de Shadow solo profundizó el misterio. Sus aullidos resonaban en el bosque con una belleza inquietante y sus movimientos tenían una gracia primitiva que parecía claramente salvaje. A pesar de las crecientes dudas, Luke decidió centrarse en el vínculo que habían formado. Shadow era leal, protector y cariñoso de maneras que Luke nunca había experimentado antes. Pero a medida que más habitantes del pueblo susurraban sobre el perro lobo, Luke supo que necesitaba respuestas, no solo para su propia tranquilidad, sino para garantizar el bienestar de Shadow. Una mañana, Luke metió a Shadow en su vieja camioneta y se dirigió a la clínica veterinaria más cercana, a 1 hora de distancia. La clínica era pequeña y estaba dirigida por el doctor Marshall, un veterinario experimentado conocido por su trabajo con animales grandes y exóticos. Luke había llamado antes para explicar el rápido crecimiento de Shadow y su apariencia inusual. Al entrar en la clínica, todas las miradas se dirigieron a Shadow. La recepcionista se quedó paralizada a mitad de la frase, con la mano suspendida sobre el teclado. La imponente figura de Shadow llenó la pequeña sala de espera, su mirada penetrante escudriñando el entorno desconocido. «Esa es una gran cosa», murmuró un hombre en la esquina, acercando a su pequeño terrier. El doctor Marshall saludó a Luke con un firme apretón de manos y los condujo a la sala de exámenes. Shadow permaneció tranquilo, sentado obedientemente a los pies de Luke, aunque sus orejas se movían con atención ante cada sonido. El veterinario comenzó a examinarlo minuciosamente, comprobando los dientes, el pelaje y las patas de Shadow. Pesó a Shadow, casi 54 kilos, y observó su pecho ancho y su complexión fuerte. La expresión del doctor Marshall se tornaba más seria con cada observación. «Luke», dijo finalmente, dejando el portapapeles, «necesito hacer algunas pruebas. Shadow es único. Quiero confirmar algo». A Luke se le hizo un nudo en el estómago cuando el veterinario le extrajo sangre y tomó muestras de la boca de Shadow. Shadow apenas se inmutó. Su actitud tranquila se mantuvo firme bajo la mano tranquilizadora de Luke. El veterinario prometió llamar con los resultados en unos días, lo que dejó a Luke con una inquietante sensación de anticipación. Cuando recibió la llamada, Luke se dio cuenta por el tono del doctor Marshall que la noticia sería importante. «Luke, ya tenemos los resultados», dijo. «Shadow no es un perro. Es un lobo de los bosques norteamericano de raza pura». Las palabras impactaron a Luke como un trueno. Se dejó caer en la silla más cercana con el teléfono pegado a la oreja. «¿Un lobo?», repitió, como si decirlo en voz alta lo hiciera menos real. «Sí», confirmó el doctor. «Marshall, eso explica su rápido crecimiento, su tamaño y sus comportamientos. Ha sido increíblemente socializado, lo cual es poco común en los lobos, pero no se equivoquen. En el fondo es un animal salvaje». Luke miró a Shadow, que yacía tendido en el suelo de la cabaña, con la cabeza apoyada en sus enormes patas.
Pero ha sido muy leal, dijo Luke. Es mi amigo. No lo dudo, respondió el doctor. Marshall. Pero tener un lobo conlleva desafíos importantes, tanto legales como éticos. Necesita espacio para moverse y una contención adecuada. Podría enfrentar graves consecuencias si las autoridades de vida silvestre intervienen. La advertencia del veterinario se hizo realidad cuando los agentes de vida silvestre visitaron la cabaña de Luke días después. La presencia de Shadow había llamado la atención y le explicaron que los lobos no podían ser mantenidos como mascotas sin permisos y condiciones especiales. Tienes dos opciones, dijo un agente. Puedes liberarlo en un santuario o puedes crear un entorno que cumpla con estrictas normas para su cuidado. La idea de separarse de Shadow era insoportable. Luke sabía que no podía abandonar a la criatura que se había convertido en su compañero más cercano. Después de horas de investigación y noches de insomnio, tomó una decisión que cambiaría su vida. Vendería su cabaña y compraría una propiedad remota donde Shadow pudiera vivir libre y seguro. El proceso fue abrumador. Encontrar un terreno adecuado llevó meses y los costos aumentaron rápidamente. Luke agotó sus ahorros para comprar varios acres en lo profundo del desierto, lejos de miradas indiscretas. Construir un recinto que cumpliera con los estándares legales requirió interminables horas de trabajo y materiales. Luke trabajó incansablemente, cortando madera, colocando cercas y asegurándose de que el nuevo hogar de Shadow fuera seguro y espacioso. La presión económica era inmensa, y los amigos y familiares de Luke empezaron a cuestionar sus decisiones. ¿Estás renunciando a todo por un lobo?, preguntó un amigo con incredulidad. No es sostenible. El padre de Luke, un hombre pragmático que siempre había apoyado las pasiones de su hijo, intentó razonar con él. Luke, sé que amas a ese animal, pero ¿estás seguro de que esto es lo correcto? ¿Y si es demasiado? Pero la determinación de Luke nunca vaciló. Shadow no eligió terminar en esa jaula, dijo con firmeza. Yo lo hice, y no lo decepcionaré. A pesar del aislamiento y los sacrificios, Luke encontró consuelo en el vínculo que compartía con Shadow. En las noches en que la duda lo asaltaba, Shadow lo empujaba con su enorme cabeza o descansaba junto a él junto al fuego. Su presencia era un silencioso recordatorio de por qué Luke luchaba tan duro. El viaje estaba lejos de terminar, pero Luke sabía una cosa con certeza. Shadow no era solo un lobo. Era parte de la familia, y Luke haría lo que fuera necesario para darle la vida que se merecía. La determinación de Luke de crear un hogar para Shadow implicó sacrificios que no había previsto. Los gastos de construcción de un recinto legalmente conforme a la ley agotaron sus finanzas, y el aislamiento de vivir en lo profundo del desierto comenzó a pasar factura. Se pasaba las noches reparando cercas, construyendo refugios y asegurándose de que cada centímetro del nuevo dominio de Shadow fuera seguro. A pesar de sus incansables esfuerzos, Luke no podía quitarse de encima la sensación de estar abrumado. Una noche, un amigo visitó la propiedad y le sugirió a Luke que compartiera su historia en línea. Al principio, Luke dudó. No era alguien que buscara atención y su conexión con Shadow era muy personal, pero como no tenía otras opciones y el recinto aún estaba incompleto, decidió intentarlo. Publicó una serie de fotos y videos que narraban su viaje, desde el momento en que encontró a Shadow en la jaula hasta el vínculo que habían forjado y los desafíos de criar a un lobo. En cuestión de horas, la publicación se volvió viral. La gente quedó cautivada por la historia del cachorro abandonado que resultó ser un lobo y el hombre que se negó a darse por vencido. Las donaciones comenzaron a llegar en masa, acompañadas de mensajes de apoyo de todo el mundo. Los entusiastas de la vida silvestre, los amantes de los animales e incluso desconocidos, inspirados por el compromiso inquebrantable de Luke, se sumaron para ayudar. Las empresas locales donaron materiales y los voluntarios ofrecieron su tiempo y experiencia para ayudar con la construcción. Por primera vez en meses, Luke sintió un rayo de esperanza. Con los fondos y la ayuda, completó el recinto, un espacio extenso y boscoso que le permitió a Shadow vagar libremente y mantenerse a salvo. El oficial de vida silvestre que una vez había advertido a Luke, regresó para inspeccionar la propiedad. Después de una evaluación exhaustiva, sonrió y le entregó a Luke la aprobación oficial para quedarse con Shadow. Esto no es solo un hogar,
dijo el oficial mientras observaba el espacio cuidadosamente diseñado. Es un santuario. La noticia se le quedó grabada a Luke. Mientras Shadow prosperaba en su nuevo entorno, Luke comenzó a preguntarse si podría brindar el mismo cuidado a otros animales que lo necesitaran. Se corrió la voz acerca de su propiedad y pronto la gente comenzó a comunicarse con él para informarle sobre animales abandonados o heridos. Primero, fue un híbrido de lobo asustado que había dejado abandonado un dueño negligente. Luego, fue un zorro con una pata herida. En poco tiempo, la propiedad de Luke se convirtió en un refugio para criaturas que no tenían otro lugar a donde ir. Shadow se convirtió en el corazón del santuario. Ahora era un lobo adulto con un llamativo pelaje negro y penetrantes ojos color ámbar. Era majestuoso y gentil a la vez. Los recién llegados se acercaban a él, percibiendo la calma y seguridad que irradiaba. Los visitantes del santuario quedaban atónitos con su presencia, y muchos se marchaban con una nueva apreciación por la belleza y la complejidad de las criaturas salvajes. Luke también encontró un renovado sentido de propósito. El vínculo que había formado con Shadow lo inspiró a educar a otros sobre la importancia de la compasión y la coexistencia con la naturaleza. Comenzó a organizar visitas guiadas y talleres, enseñando a los visitantes sobre los lobos y el papel que desempeñan en los ecosistemas. Shadow lo acompañaba a menudo, reforzando silenciosamente las lecciones con su digna presencia. Para mantener el santuario, Luke vendió productos con la imagen de Shadow, pinturas, fotografías e incluso un libro infantil que contaba su historia. Las ganancias financiaron la atención veterinaria, la alimentación y el mantenimiento del creciente número de animales bajo su cuidado. Con el paso de los años, el santuario floreció y se convirtió en un faro de esperanza tanto para los animales como para las personas. La dedicación de Luke inspiró a otros a iniciar sus propias iniciativas, y el santuario se convirtió en un símbolo de lo que era posible cuando la compasión y la resiliencia se unían a la determinación. Una fresca tarde de otoño, Luke se encontraba en el borde del recinto de Shadow, observando cómo el lobo interactuaba con un grupo de animales recién rescatados. La luz dorada del atardecer bañaba la escena con calidez, y Luke sintió una profunda sensación de paz. El viaje de Shadow desde que era un cachorro abandonado hasta convertirse en el alma del santuario fue un testimonio del poder del amor y la confianza. Años después, a medida que el santuario crecía y Luke compartía su historia con nuevas generaciones, el legado de Shadow perduró. El vínculo entre el hombre y el lobo había cerrado la brecha entre la humanidad y la naturaleza, demostrando que incluso los actos de bondad más pequeños podían tener un efecto dominó y transformar vidas de maneras que nadie podía predecir.